de 1987, pues mi padre me había comprometido a que él viniera al piso donde se reunían para que les compartiera la palabra. Y durante estos años mi padre algunas veces me ha dicho, bueno, ¿y cuándo predicarás? Digo, no sé. Pues hoy se cumple este hecho. Yo no sé si él se acuerda, pero él repetidas veces me lo ha recordado. Y hoy pagamos esta deuda. Hoy pagamos la deuda que hoy, no sé si mi padre se está enterando, pero hoy pues cumplo este compromiso. ¿Y por qué? ¿Por qué ese domingo pues no me presenté? Pues fue muy sencillo, porque el día anterior, sábado 15 de agosto de 1987, a las 9 de la noche, pues nacieron la Marta y la María. Se avanzaron un mes, pero este fue el hecho que retrasó el poder compartir un pensamiento con los hermanos de Castellbisbal. Durante muchas veces pues yo me he preguntado, cuando veía personas hablar, decía, ¿de qué habla la gente? Me gustaría saber de qué están hablando pues aquellas personas que están allí o este grupito. Y una Semana Santa pues yo estaba leyendo a un historiador de aquí de Cataluña, de literatura, Martí de Riquer, muy reconocido, príncipe de Asturias y todo lo que queráis, y él hablaba de la Edad Media y hablaba de Barcelona y recordaba a un autor, Bernat Mecha, y comentaba, él se imaginaba y decía, mira, este domingo, era un domingo, decía, pues probablemente este señor fue a visitar a un amigo suyo, se encontraron allí en Barcelona, en el barrio antiguo, y él se cuestionaba, ¿y de qué hablarían? ¿De qué hablarían estas personas? Y él decía, pues seguramente, él imagina, hablarían de lo que sucedía en aquel tiempo, y hablaría de la peste negra que había en aquel tiempo, la peste bubónica, ¿verdad? ¿De qué hablan? Y esto a mí, este simple pensamiento me abrió la luz y me dice, mira, la gente habla de lo que es cotidiano en sus vidas, sea política, sea deporte, sea trabajos, lo que sea. Y yo pensaba en esta mañana y en esta semana, cuando consideraba que os iba a compartir, pues pensé, ¿y nosotros de qué hablamos? Hablaremos de Jesús, ¿verdad? Yo esta mañana os hablaré de la persona de Jesús, de todos nosotros conocidos. Os diré también el título. Yo algunas veces, que había predicado en otra congregación donde asistía, a veces me venía el que grababa y me decía, Joaquín, que no has dado el título de la predicación. El título. Como lo grababa, digo, tengo que poner un título, ¿no? Pues os hablaré de encuentros con Jesús. Nosotros, como creyentes, tenemos encuentros con Jesús. Y hay 4 encuentros con Jesús fundamentales. El del nuevo nacimiento, el encuentro de Jesús, del Jesús crucificado, muy importante en la cruz. Ese encuentro es muy importante. El encuentro con Jesús resucitado y uno que aún no tenemos, que es el encuentro con el Jesús glorificado. Y con cada uno de esos encuentros, pues, sacaremos alguna enseñanza. Una enseñanza que es edificante para nosotros, ¿verdad? ¿Dónde surge esta idea, digamos? Pues al pensar en esta idea de los encuentros con Jesús en estos días, pues pensaba también en una cosa que concierne a mi esposa. Y era también hace casi 40 años, ahora hará 40 años que nos casamos, que nos conocimos y nos casamos. Y en ese periodo, pues yo pensé una semana antes, yo he de contar que ella, cuando íbamos juntos en la iglesia y en el grupo de jóvenes, siempre me esquivaba. Si íbamos a un bar a tomar algo, pues yo me sentaba aquí donde Manolo, y él lo que hacía, iba a la otra esquina de la mesa, ¿no? Y eran esas situaciones, ¿no? Me iba esquivando. Y entonces quedamos un día y le dice, mira, tal día nos tenemos que ver. Y quedamos y fuimos al Parque Güell, ¿no? Y yo esa semana previa, pues bueno, estuve leyendo y estuve leyendo la Biblia, buscando cosas que hablasen sobre la pareja y todas estas cosas. Y claro, ¿cómo no? Pues leí Génesis 24, cuando Abraham pues manda a su siervo que busque a su parentela y que busque una chica que pueda ser su esposa, a Rebeca. ¿Verdad? Sí, exacto. Y entonces, cuando él está preparando este viaje, no leeremos el capítulo ni nada, solo os leeré un versículo y es una oración. Una de tantas oraciones que encontramos en la Biblia, pero cortita, pero fundamental para nuestras vidas. Y dice el siervo, yo Jehová, Dios de mi Señor Altísimo,
dame, te ruego, el tener hoy un buen encuentro. Y aquí termina la oración, ¿verdad? Dame hoy tener un buen encuentro. Y es algo que necesitamos entender. Necesitamos tener buenos encuentros, sea con Jesús o en este caso, por ejemplo, cuando hablábamos del hermano Alejandro, que él, cuando fue a tener la entrevista, tuvo un buen encuentro. En nuestra vida tenemos que buscar buenos encuentros. Es una buena oración cuando nosotros hemos de enfrentar una situación, tener un buen encuentro y decirle, Señor, haz que tenga un buen encuentro. Porque al tener un buen encuentro, esto lo engloba todo. Nuestra hermana, cuando vaya al médico este día, mi oración, que nuestra hermana tenga un buen encuentro con su doctor. ¿Entendéis? ¿No? Un buen encuentro, porque tener un buen encuentro es una buena solución. Encontraremos respuesta a muchas dudas que podamos tener. Pues de este punto pues ya saltamos al Nuevo Testamento, donde hoy os compartiré el pensamiento que os quiero decir. Iremos al Evangelio de Juan. ¿Por qué el Evangelio de Juan? En los 4 evangelios encontramos situaciones y encuentros de Jesús con los que serán sus discípulos y con personas, ¿verdad?, que le conocerán y con multitudes. Pero en el Evangelio de Juan tenemos que es el Evangelio, es el Verbo encarnado. Es la palabra misma de Dios que se encarna en la persona de Jesús. Jesús es el Verbo encarnado, es la palabra viva. En los otros evangelios también se relatan estos hechos, pero donde yo lo encuentro de una manera más separada, las dos naturalezas de Jesús, y esto es importante, vemos el Hijo de Dios y el Hijo del Hombre. Y en los encuentros que Jesús tiene con sus seguidores, veremos que hay 2 respuestas distintas. Hay aquellos que responden a Jesús el hombre, el Hijo del Hombre, y la respuesta a Jesús el Hijo de Dios. Nosotros como creyentes hemos de centrar nuestra visión en el Hijo de Dios. Cuando leemos las Escrituras hemos de ver que hay estos 2 aspectos en los Evangelios y nos hemos de quedar con el aspecto principal que es nuestro encuentro con el Hijo de Dios. Para ello leeremos bastante, es bueno leer, ¿verdad? Leeremos bastante en el Evangelio. No leeremos todos los encuentros, solo leeremos aquellos que yo considero que hablan de una manera más clara. El primer encuentro que nosotros tenemos es el que tiene Jesús, que tiene Jesús con Juan el Bautista. Juan el Bautista, dice el Evangelio de Juan capítulo 2, después de que Juan el Bautista está dando su testimonio, dice, versículo 29, el siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él, y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista vio a Jesús que venía hacia él. Pero hemos de entender que Juan el Bautista conocía a Jesús el hombre. Sabemos que Juan el Bautista tenía la misma edad que Jesús. Aquí, si nos trasladamos, por ejemplo, al Evangelio, creo que es de Lucas, nos narra cuando Miriam va a ver, creo que es Miriam, sí, su madre, va a ver a María. ¿Qué sucede? La Escritura, el evangelista nos dice que saltó el bebé en su vientre. Tuvo esta emoción. Pero posteriormente hemos de saber que, aunque ahora han pasado 30 años, cuando se encuentran Jesús y Juan el Bautista, eran familia o conocidos y probablemente se encontraron repetidas veces Juan el Bautista y Jesús. Por ejemplo, cuando subían a Jerusalén para la Pascua, ese pasaje tan conocido en que Jesús se queda. La madre va por un lado, su padre por otro. ¿Dónde está Jesús? ¿No? Pues también Juan el Bautista, seguramente siguiendo la tradición, subía a Jerusalén a celebrar la Pascua y otras fiestas. Pues entonces es seguro que ellos tuvieron más encuentros, Miriam y María y sus padres, y se conocían. Pero aquí Juan el Bautista reconoce a Jesús y en esa confesión, es una confesión importante que se repite después en las Escrituras, en otros discípulos, dice, he aquí el Cordero de Dios. El Cordero de Dios está reconociendo a Jesús como el enviado del Padre. Y es algo importante para nuestras vidas. Dice, este es aquel de quien yo dije, versículo 30, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Yo no le conocía. No conocía
al Cordero de Dios, no conocía a Jesús en su aspecto de Hijo de Dios como el Mesías enviado. Esto es la conversión, el llegar a conocer como Jesús, el enviado de Dios para salvarnos. Esta es lo que significa esto. El cual es antes de mí, porque era primero que yo. Yo no lo conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por eso vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció en él. Y yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece en él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo. El reconocimiento de Jesús en su aspecto de Hijo de Dios enviado para salvar. ¿Veis la diferencia, no? Y esto es importante, porque si aquí hacemos un salto al versículo 23 del capítulo 2, dice, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, Jesús, dice, muchos creyeron en su nombre. Muchos creyeron en su nombre. Y en la actualidad mucha gente cree en su nombre. Hay religiones cristianas, hay historiadores, hay libros que nos hablan de Jesús. Y muchos creen en su nombre. Pero fijaros en el matiz que viendo las señales que hacía. Viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del nombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Si retrocedemos al Antiguo Testamento, hay un lugar que el Señor dice, está pensando, meditando, viendo la creación, viendo a los hombres, cómo han transcurrido los años, y dice, y la vida del hombre será ahora tantos años. Porque dice, porque no veo que esta gente se pueda remediar. Es tan problemática su vida, no me ven, no me escuchan, que voy a reducir sus años. Un poco la idea es esta, el Señor conoce a la humanidad. Nos conoce a nosotros como creyentes, pero también conoce a todos aquellos que no creen en Él, que a lo mejor han recibido testimonio. Esta gente, estos personajes que están aquí, conocían a Jesús hombre, al Jesús que hacía milagros, al Jesús que sanaba a paralíticos, que sanaba a ciegos, que multiplicaba los panes y los peces. La Escritura reitera en este momento que dice, y a partir de determinado momento, cuando el discípulo, en este caso los que le seguían solo por los bienes que recibían, dejaron de seguirle, cuando vieron la dificultad. O sea, hay dos maneras de conocer a Jesús. Podemos conocer a Jesús en la carne, el Jesús histórico, el Jesús que nos salva, y a más necesitamos conocer, o sea, es como si dijésemos, es necesario, en aquel tiempo era necesario conocer a Jesús en la carne, pero no era suficiente. Necesitaban conocer a Jesús también en el Espíritu, como veremos más adelante en el caso de Nicodemo, ¿verdad? Y en la actualidad esto también sucede. Nosotros podemos recibir muchos parabienes del Señor, milagros, bienes en nuestra vida, cosas materiales, pero este no es el objetivo que tiene que haber en nosotros. Nuestro objetivo ha de ser siempre conocer a Jesús en el Espíritu, ¿no? En nuestro corazón, en nuestra alma. Dice, repasaremos algunos llamados de los discípulos. En el capítulo 1, versículo 35 dice, el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando Jesús, a quien andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Esto implicaba también al Jesús Hijo de Dios, ¿verdad? El aspecto espiritual, digamos. Recordad que nosotros somos así. La constitución del ser humano es tripartita, ¿verdad? Espíritu, alma y cuerpo. Y esta relación existe. Y entre la carne y el espíritu pues existe esta relación que es una oposición. Dice, la carne es contra el espíritu, dice en las cartas, y el espíritu lucha contra la carne para que nuestra alma decida. Y esto sucede aquí. Siempre nos sucederá mientras estemos aquí en la tierra que nosotros tendremos que decidir entre lo que como humanos queremos hacer y entre lo que el Espíritu demanda de nosotros, nuestra alma tendrá que decidir. Y en este caso vemos que he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Siguieron a Jesús por esa confesión de quién era realmente Jesús, ¿verdad?
Seguimos adelante y se repite. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían les dije, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Más adelante dice, Andrés, hermano de Simón, Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Y Pedro, bueno, a ver, si mirásemos esta serie que han hecho sobre la vida de Jesús, pues ahí hay mucho guión, ¿verdad? Especulan y dicen, bueno, pues imaginamos que hizo esto, que se conocían, que aquí, que allí. Nosotros por lo que leemos simplemente aquí entendemos que no, que se habían visto alguna vez, pero que no había ese conocimiento que nos muestra la serie. Nosotros nos centramos aquí, y es importante. El siguiente día, quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló Natanael, un caso interesante este también, y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Y Natanael dice, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Importante este hecho, ven y ve. El aspecto humano. Ven y ve con tus ojos, ven y toca. Vale. Cuando Jesús vio a Natanael, que se le acercaba, dijo de él, he aquí, entendemos que no se conocían con Jesús, Natanael, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, mira, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. ¿Entendéis, no? O sea, es como si yo conociera un día antes de conocer al tesorero, a Javier, ¿entendéis? Pues un día que viene a casa y yo le digo, hombre, tú eres Javier y a ti te conozco. ¿Y de dónde me conoces? No, pues, y no nos hemos visto nunca, pues él se reiría de mí, ¿no? Dice, ¿cómo me vas a conocer? Pues esta situación es la misma, ¿no? Pero aquí, fijaros, cuando sigue, se revela algo interesante. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres, dice, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. O sea, creía porque le había dicho, Jesús le dijo, mira, yo antes de que tú me conocieras, yo ya te conocía, ¿no? Y esto no es suficiente, ¿entendéis? Para creer. No es suficiente. No es suficiente creer porque vemos un milagro. No es suficiente creer porque Jesús nos alimenta con los 5.000. No es suficiente creer porque Jesús me da la vista. Un caso interesante, cuando Jesús sana al ciego, aquel ciego que le unta los ojos, primero veo árboles, y luego se le vuelve a untar los ojos con barro, luego ve mejor, y luego se va. A ver, lo llaman los fariseos y le dicen, y escribas, ¿a ti quién te ha sanado? ¿A quién te ha sanado? No lo sé, le dice, ¿no? Dice, llámate a sus padres. Y él le dice, mira, yo no sé quién me ha sanado. Yo solo sé que era ciego de nacimiento y ahora veo. Y le preguntan a los padres, bueno, vosotros, ¿este chico qué? Preguntadle a él. Este ciego había recibido la sanidad física y se vuelve a encontrar con Jesús. Y habla con Jesús y le dice, bueno, ahora exactamente no me acuerdo del pasaje, pero sí que llega a la pregunta final y le dice, el ciego le pregunta a Jesús, bueno, ¿y quién es este para que yo crea en él? Jesús le dice, el que te ha sanado. Entonces, pues sí, creo en él. Hay estas dos vertientes que no podemos confundir. Nadie puede confundir. Yo no me puedo convertir al Señor, ni nadie se puede convertir al Señor porque mi testimonio sea un testimonio de que antes era muy malo y ahora soy muy bueno. No. Cuando compartimos muchas veces el testimonio, ¿no? Pero el testimonio que yo pueda dar, que tú puedas dar, por muy bueno o por muy malo que haya sido, nunca convertirá a la persona. El mensaje central siempre ha de ser Jesús te va a salvar. No que yo haya cambiado, no. El hecho espiritual de que nacemos de nuevo.
Y dice, de cierto te digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Y esto es lo que los discípulos van a ir descubriendo a través del discipulado que van a recibir durante 3 años. Lo más importante que ellos van a recibir del Señor Jesús no es ver sus milagros. Bienaventurados los que sin ver creyeron. Nosotros somos más bienaventurados que los discípulos y que la generación que vivió con Jesús. Nos equivocamos cuando decimos, oh, si yo hubiera vivido en tiempos de Jesús. No, quizá no lo hubieras visto nunca, porque hubieras vivido en Roma. ¿Entendéis? ¿No? No. Nosotros somos bienaventurados porque creemos sin haber visto a Jesús. ¿Entendéis el mensaje, no? Y aquí, en esta segunda parte, en esta parte del diálogo con Natanael, el Señor les está diciendo, mira, vosotros vais a descubrir cómo es mi comunión con el Padre. Esto es importante, que sepáis cuál es mi comunión con el Padre, cómo yo trato con Él, cómo Él me habla, cómo yo me aparto y voy a la montaña después de hacer unos milagros y estoy cansado y voy a orar. Esto es importante. Descubrir esta parte del Señor Jesús, cuando leemos las Escrituras, de su comunión con Dios. Y Jesús les dice, esto os voy a enseñar. Vamos para adelante, saltamos las bodas de Canaán, saltamos que Jesús conoce a las personas y entramos en el primer encuentro fundamental que debemos tener con la persona de Jesús. Y es el encuentro que Nicodemo, que las Escrituras describen como el nuevo nacimiento. No el encuentro en el que el hombre de la mano seca es curada, no el encuentro en que la mujer que tenía pérdidas de sangre, pues flujo de sangre, es curada al tocar escondidas a Jesús. No. Hemos de buscar este encuentro. Había un hombre de los fariseos, capítulo 3, que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche. ¿Por qué? Tendría miedo. Querría que no le vieran. Es algo que nos sucede muchas veces como creyentes, que tenemos a lo mejor miedo de dar testimonio de Jesús, ¿verdad? O de hablar de los cambios que Él ha producido en nuestra vida. Algo humano y natural. Seguimos teniendo la naturaleza humana en nosotros, que muchas veces nos lleva a actuar como no deberíamos actuar, ¿no? Pero estos hechos, que son de la carne, que están en nosotros, nunca han de ser objeto o impedimento para que nosotros hablemos de Jesús. Y muchas veces he pensado, bueno, pues a mí me cuesta dar testimonio porque mi vida no responde a las exigencias que como cristiano vienen de parte de Dios. No es un motivo. No es un motivo que yo esta mañana no os predicase, porque a veces me peleo con mi hermano. ¿Verdad que no? No es un motivo, Entonces, cuando nos encontremos en esta situación, lo hemos de pensar, ¿no? Estas son acusaciones que es de parte de nuestro adversario. Mira, tú eres así, tú eres asán. Pero si nosotros está la sinceridad, ¿no? Y creemos que hemos de seguir al Señor y obedecerle, a pesar de nuestros fallos, hemos de obedecer al Señor. En este sentido, dice, sabemos que has venido de Dios como maestro. Lo conocían como hombre, Nicodemo conocía a Jesús como uno que trazaba bien las Escrituras, ¿verdad? Uno de los requisitos de los ancianos y todos estos. Dice, porque nadie puede hacer, y aquí hay otro punto importante, las señales que tú haces, los milagros. Equivocación de Nicodemo. Por los milagros que tú haces, por las señales. Si no está Dios con él. Reconocía que Dios estaba en Jesús por los milagros. Ojo, porque hay gente que no es de Dios y hace cosas, ¿entendéis, no? Y hace milagros. Y la gente les cree, curanderos y cosas raras. Los milagros que, digamos, esas cosas que son de la carne, digamos, humanas, pues, están ahí, pero no es lo que realmente nos tiene que guiar. Ni nos dicen que Dios esté allí. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y aquí ya entramos en un punto, como veréis, que hay
chocan el hombre espiritual, nuestro espíritu, con nuestra parte de la carne, el entendimiento, la razón. Chocan, son cosas que chocan, que nos cuesta entender. Dice, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Corintios, Pablo dice, hay el reino espiritual y hay el reino animal, ¿verdad? Hace estas dos diferenciaciones. Y las dos cosas se oponen entre sí. Espíritu es, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El primer encuentro que debemos de tener con Jesús, importante, es el del nuevo nacimiento. Y es importante por un hecho. Primero, es singular. Cada nuevo nacimiento, mi conversión, tu conversión, es personal y singular. La tuya es distinta a la de otro, con matices. No hay dos personas iguales, dicen los científicos. Incluso los gemelos univitalinos, que han estado en solo una bolsa, tienen diferencias. Y se parecen mucho, pero tienen diferencias. Y esto a mí me lleva a pensar, mi nuevo nacimiento es importante porque es singular. Luego más adelante volveremos a ver esta singularidad de la relación del creyente con Dios, única y personal. El nuevo nacimiento es algo personal. No se puede, es como si dijésemos intransferible. Tu nacimiento es importante. Y es importante de vez en cuando pues rememorar ese hecho y recordar cuando te convertiste. Yo me acuerdo, tenía 13 o 14 años, cuando me convertí en unas colonias de verano, me acuerdo del lugar, y me acuerdo de poco, pero sé que fue allí. Y es importante para que nadie cuestione que tú te has convertido. Y es una cosa que yo a veces he oído, que a veces cuestionamos la conversión de otras personas. La conversión es un hecho entre tú y el Señor. Y lo máximo que podemos decir cuando hablamos con otros es decir, bueno, tú lo dices, pues será así. Luego hay la vida, es importante la vida que llevamos, ¿no? Claro que uno que roba, que mata, no está convertido probablemente, seguro que no lleva una vida correcta cristiana. Pero como creyentes no podemos permitir que nadie nos venga y nos dice, ¿y tú has nacido de nuevo? Por una cosita que te haya pasado. No, porque esto solo lo sabes tú y el Señor. Nosotros no lo podemos cuestionar, porque es algo que viene del Espíritu y nosotros, con nuestra mente y con nuestra razón, no lo podemos entender. Fijaros, dice, el viento, versículo 7, no te maravilles que te dije os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y aquí yo pienso, bueno, pues aquí ahora vendrán los del tiempo, los meteorólogos, y me dirán, sí, yo sé de dónde viene el viento, y sé de dónde viene y a dónde va y qué lo provoca. Pero es que hoy en día el Señor Jesús no le preguntaría de dónde viene el viento, le preguntaría otras cosas más concretas. Le preguntaría, ¿qué te diría?, de genética, por ejemplo, o de cosas de estas en las cuales aún el hombre no tiene respuesta. ¿Entendéis? Y en aquel momento era así. En aquel momento la gran incógnita, pues una de las incógnitas que tenían, ahora los vientos tienen nombre. En cada país, pues la tramontana, el xaloc, ¿entendéis? El garbí. Los vientos tienen nombre según su dirección, y están identificados. Pues en aquel tiempo, pues probablemente tuvieran nombre, pero no sabían por qué pasaba. Pues nuestro nuevo nacimiento es así. Nuestro encuentro con Jesús es algo que ha sucedido, pero que difícilmente con nuestra razón podemos entender. Es más, yo creo que podemos decir que no lo entendemos. Pero sí sabemos que es algo que se ha producido en este encuentro. Hemos conocido al Señor como Mesías y Salvador. Que es fundamental y necesario para nuestro inicio como cristianos y en nuestro progresar, donde encontraremos que hemos de tener nuevos encuentros con Jesús en nuestra vida cristiana. Dice, respondió Nicodemo y le dice, ¿cómo puede hacer esto? Respondió Jesús y le dije, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Y la verdad es esta, que podemos conocer mucho del hombre, podemos conocer mucho de las Escrituras y de muchos temas y desconocer mucho de Dios.
Nicodemo, un maestro de las Escrituras, conocedor del Antiguo Testamento, pero no conocía al Señor. Conocía mucho acerca de Él, conocía mucho acerca, en este caso incluso de Jesús en la carne, ¿verdad? Porque, si tú haces estas señales, es que realmente eres hijo de Dios, ¿no? Te vienen de Dios. Dice, de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? No subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés, hablando ya de él mismo, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Otro pasaje que encontramos aquí en Juan, y luego ya pasaremos a otro punto, es el encuentro de la mujer samaritana con Jesús. Y en ese diálogo tú lo lees y dices, bueno, yo no lo entiendo, ¿no? Porque por un lado, pues uno me habla, la mujer samaritana veía a Jesús, dice, el Señor Jesús le hablaba en conceptos espirituales, pero ella no lo entendía. Fijaros, dice, cuando Jesús el Señor, capítulo 4, entendió que los fariseos habían oído hablar con Pablo, pues Jesús se va, ¿no? Y pasó por Samaria, dice, y se encontró y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado, versículo 6, del camino, se sentó así junto al pozo, era como de la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Jesús rompiendo, digamos, los estereotipos que había en aquel tiempo, ¿no? Las diferencias entre clases, entre pueblos. Habla con una mujer y además es samaritana. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú pedirías y él te daría agua viva. Ella entiende, bueno, esto me pide agua para saciar la sed que mi cuerpo tiene. ¿Y cómo es que Jesús me habla de una agua que nunca más volveré a tener sed? ¿Entendéis? Y le dice, dame de esta agua. Pero no es suficiente porque dice, ella pensaba, bueno, si él me da de beber, dice, pues nunca más tendré que venir a coger agua a este pozo. Era, digamos, como tenía utilitarista, ¿verdad? Tenía una función de decir, bueno, si me arregla este problema, arreglado está. Que yo tengo con la sed. Y el Señor Jesús le viene a decir, este no es el problema que tú tienes. Señor, sé que tienes con qué sacarla. ¿Entendéis? Ella pensaba que había una solución, que él tenía un agua milagrosa en ese sentido, ¿verdad? Dice, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, y aquí ya empieza a clarificar las ideas. Dice, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. La solución, el Señor Jesús le está diciendo, no son los milagros que yo te pueda hacer físicos. No es esta la solución. Mas el que bebiere de esta agua, más el que bebiere del agua que yo le daré, versículo 14, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua. ¿Qué tipo de agua es esta? Para que no tenga yo sed y venga aquí a sacarla. Seguía teniendo esa concepción utilitarista de las cosas. Y es algo que nos ofrece muchas veces la religión. La religión nos ofrece esto, un uso de las cosas cotidianas, los bienes que podamos recibir. En el caso de los milagros, ¿verdad? Dice, y Jesús le dijo, fijaros, aquí entramos otra vez en un diálogo que no diré de locos, pero sí que no se entiende. Dice, ve, llama a tu marido y ven acá.
en un sentido profético, dice, respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, el caso de Natanael, ¿verdad? Y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has oído, esto has dicho con verdad. O sea, le está diciendo Jesús a ella cosas sobre su vida que es imposible que él supiera, ¿verdad? Si no fuera un vidente o si no tuviera unas cualidades especiales. Y esto le asombra. Dice, bueno, a la mujer le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Y aquí ya empieza a haber un cambio. Le dice, bueno, este señor dice esto, es como antes, ¿verdad? Con Nicodemo le dice, ciertamente tú algo tienes que ver con Dios, por lo que haces, por las señales que haces. Aquí es igual. Esta mujer dice, bueno, me ha explicado mi vida, pues algo debe tener. Algo debe tener. O sea, abre incógnitas en la mujer samaritana. Dice, Señor, me parece que tú eres profeta. Versículo 20, nuestros padres adoraron en este mundo y vosotros decís que es en Jerusalén el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme. Y ahora, importante, le dice, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte, que es el vuestro, ni en Jerusalén, que es el mío como judío, adoraréis al Padre. Adoramos al Padre porque lo conocemos, pero podríamos decir que incluso samaritanos y judíos, reconociendo que tenían un mismo Padre, no tenían una misma, podríamos decir, enseñanza. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero a pesar de esto, ni uno ni los otros, dice versículo 27, ni los judíos ni los samaritanos, a pesar de que ellos conocen que la salvación viene de los judíos, dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores, samaritanos y judíos, y ahí pongamos todos los que queramos, todas las etnias de la tierra, adorarán al Padre en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. La condición espiritual del ser humano. Nosotros podemos adorar a Dios en espíritu y en verdad porque lo conocemos. Si no conocemos a Dios por medio de nuestro nuevo nacimiento, adoraremos a estatuas y adoraremos otras cosas, que es lo que le sucedió a la humanidad. ¿Entendéis? Porque el Padre tales adoradores busca. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Por eso es necesario nacer de nuevo, porque es la única conexión que nosotros podemos tener con el Padre, con el verdadero Dios. Con el verdadero Dios nuestra conexión es a través de nuestra alma. Yo no sé explicarlo. Yo no sé explicar el nuevo nacimiento. Por lo que la Escritura dice y por lo que he vivido, sé que que el Señor un día me salvó, ¿no? Emocionalmente sentí algo, pero hay algo más que las emociones que podamos tener. Hay el hecho de que Dios se nos ha revelado. Un caso interesante, muy interesante, es el caso de Pedro. Solo consideraremos 2 versículos y vamos a ver si los encontramos. Vale. En Lucas 5:8 nos encontramos con la pesca milagrosa. En Lucas 5:8 nos encontramos con la pesca milagrosa y fijaros, es un encuentro que los discípulos tienen con Jesús, están pescando, y dice, viendo esto Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿Qué vio? Vio la pesca abundante. ¿Entendéis? Y dice, uy, ¿qué es esto? Porque las personas, ante los hechos que no conocemos, o ante aquellas cosas que nos parecen sobrenaturales, nuestra razón a veces tiene miedo y se sorprende. Y dice, ¿y cómo puede ser esto? ¿Entendéis? Como Natanael, ¿cómo puede ser que de Nazaret salga algo bueno? Había ahí, prejuicios, ¿verdad? Prejuicios entre personas, ¿no? No diré raciales, pero sí había prejuicios, ¿no? Muchas veces esto pasa. Aquí Pedro tenía temor, porque vio a Jesús en la carne. Él estaba viendo a Jesús no como el Salvador, sino como a una persona que hacía milagros. Y esto le dio miedo, le provocó temor. Pensad que la Escritura en cuanto al temor nos dice que en el amor no hay temor porque el verdadero amor echa fuera el temor. El evangelista Juan en una de sus epístolas. Y es importante, ¿no? Puede haber temor, pero pensemos que en el amor de Dios hacia nosotros, estos temores
se desvanecen. Aquí en este momento Pedro pues tenía temor, ¿no? Y Pedro, como una persona que iba de un extremo al otro, luego más adelante nos encontraremos con un hecho que dice... más adelante, y en Mateo 16:13, vamos a verlo un momentito también, porque es interesante en este caso. Mateo 16:13, Pedro, el Señor le pregunta a Pedro, y aquí ya vemos a un Pedro que ya ha conocido a Jesús como su Salvador. Ya ha conocido a Jesús como su Salvador, no como cuando lo conocías como aquel que hacía milagros. Mateo 16:13 dice... Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿El Hijo del Hombre? ¿Quién es? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Desconocían a Jesús. Y lo identificaban con imágenes o ejemplos de personas que habían vivido ya en el Antiguo Testamento. Ellos conocían el Antiguo Testamento, las enseñanzas que habían recibido. Y entonces Él les dijo, ¿y vosotros, a sus discípulos, quién decís que soy yo? ¿Quién decís que soy yo? Y esto es importante porque todos nosotros tenemos que realizar confesiones de este tipo. Importantes, de reconocimiento hacia Jesús y hacia quien Él es. Dice, respondió Simón Pedro, el que siempre quiere ser el primero de la clase. Quiere ser el primero, Pedro, en todo. Quiere ser el primero. Señor, no me laves los pies. Si me lavas los pies, no quiero saber nada contigo. Y en el momento que el Señor le dice, si no te lavo, no estarás conmigo. Ah, no, pues yo todo. ¿Entendéis, no? O sea, ahora una persona muy impulsiva. Y Él le dice, respondió Simón Pedro, tú eres el Cristo. La confesión de Juan el Bautista. Dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces el Señor Jesús le responde y le dice, bienaventurado eres, feliz, dichoso, Simón, hijo de Jonás. ¿Por qué? Porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que estás en los cielos. Y es importante, le hemos de pedir al Señor que Él se revele a nuestras vidas, que estas cosas que no las vamos a entender porque muchos nos lo digan, ni porque mucho leamos, no lo vamos a entender con la mente, es una disposición de corazón. Señor, que yo te conozca como mi Salvador, ¿no? Revélame esta verdad, que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No hay palabra, no hay por muchos libros que se escriban, por muchos libros que leamos, esto no se hace real en nuestra vida. Esto no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre. Si no es el Dios mismo que nos lo revela, como Él considere oportuno, en nuestro corazón y en nuestra alma. Y esto se haga vivo. Los próximos pasos los próximos encuentros ya serán más tranquilos y así no nos alargaremos tanto. El próximo encuentro importante, y este es muy importante, es el encuentro con el Jesús crucificado. ¿Verdad? Nos convertimos, consideramos esta obra, la obra de la cruz, y decimos, gracias Señor, porque tú moriste por mí. Pero hemos de entender un poco más. Fijaros que Jesús, en el capítulo 16 de Juan, dice, mas cuando venga el Consolador, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí, de justicia, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado, y de juicio, ahora tendremos que ir al capítulo, porque no me acuerdo. Juan, capítulo 16. Por cuanto no creéis, y de juicio, vamos a ver, ¿lo tienes? No, pues vamos a mirarlo porque me parece que... De pecado es por cuanto no creísteis en mí, es el primero. Y no me veréis más, el juicio ya ha sido realizado, ¿sí? Y de juicio, el último, de pecado, de justicia y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido... Y es muy interesante. Y esta cosa me he dado cuenta,
porque con una persona hablábamos y me contaba, había estado en un juicio y me decía, estoy cansado porque ya han hecho el juicio, ya me han hecho que acepte, y ella era la beneficiaria, la persona esta era la beneficiaria, decía, y me han hecho que haga la aceptación de sentencia y me siguen molestando con cosas. Y este era un juzgado número 2 y me decía, y mira, y el abogado me dice que en el juzgado número 3 esto mismo, estas cosas pues se las saltan por alto. Sin embargo, en el juzgado número 2 pues hay un juez, una jueza que debe empezar en su trabajo y lo quiere todo, pum, 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 y el fiscal. Seguir todos los pasos, ¿no? Y este juzgado siempre me trae problemas. Y decía esto, y es importante, ¿no? Porque, ¿qué vemos en la muerte de Jesús en la cruz? Primero, lo que aquí nos enseña es que hubo un juicio. El Espíritu Santo, cuando venga, dice, convencerá al mundo de pecado. Pero convencer al mundo no es suficiente. Que yo me convenza de pecado, y cuánta gente, y ahora pienso, por ejemplo, en el joven rico. El joven rico tiene un encuentro con Jesús y entiende y sabe, pero no quiere aceptar la situación de seguir a Jesús por el precio que le demanda. Pero él ha entendido, que es importante. Y así no hay más casos de personas que escuchan el Evangelio, que siguen a Jesús en los Evangelios, pero no le siguen en determinado momento. Por tanto, se ha emitido un juicio. La cruz de Cristo nos habla de un juicio. El Jesús crucificado nos habla de un juicio que había sobre la humanidad, sobre nosotros, sobre mi vida, porque había algo del que se nos acusaba y que se nos acusaba y se nos acusa, ¿no? De nuestra ofensas a Dios y de que estar enemistados con Dios. Y había la necesidad de que hubiera un juicio. Y ese juicio ya se realizó. Y ese juicio ya tuvo una sentencia. ¿Entendéis, no? Y la sentencia no se ha llevado a cabo aún, pero sí que hubo a Jesús, fue crucificado, murió allí, pero nosotros hemos de entender que Él ocupaba, algo que ya entendemos, ocupaba nuestro lugar. Pero también hemos de asumir que nosotros hemos de aceptar la sentencia. Porque si, en ese caso, si no había una asunción de sentencia, pues el juicio no valía. Como creyentes, nosotros hemos de aceptar que Jesús murió en nosotros en la cruz. Traer esta realidad a nuestra vida. Y que ya está. Y nosotros, como parte beneficiaria que somos, cuando aceptamos la sentencia, pues ya aceptamos que nuestros pecados han sido perdonados. Reconocemos. Fijaros que el culpable, en este caso que es el diablo, en ese sentido, él no ha aceptado aún la sentencia y por eso aún sigue estando. Y tenemos que esperar al final de los tiempos en que él será ya condenado. ¿Será como le llaman esto cuando una sentencia es ejecutada? Exacto, ya será ejecutada la sentencia. Nosotros la hemos aceptado, él no. Por eso aún está corriendo por ahí. Porque aún no se ha ejecutado sobre él la sentencia en la que será atado por 1000 años y condenado eternamente. Por eso está activo. Pero nosotros sí que hemos de tener presente este hecho, ¿no? Nosotros aceptamos y suscribimos la sentencia. ¿Y qué es lo que estamos aceptando? La crucifixión de Jesús. ¿Entendéis, no? Nosotros aceptamos que Jesús fuera crucificado. Dios lo exigió también. Jesús se encontró solo porque el Señor lo abandonó. Sufrió en su cuerpo, en el monte de los Olivos, cuando lloró, sudó sangre, ¿verdad? Y lloró con lágrimas de sangre, el sufrimiento en la carne, pero también hemos de pensar que sufrió la separación de su comunión con Dios. Aquello que nosotros veíamos antes, que le decía a Natanael, veréis, y comunión con Dios, pues eso es cortado. Y eso ya no está. En ese momento. Y es importante este paso, tener un encuentro con Jesús en la cruz, como lo tuvieron María, como lo tuvieron el discípulo que luego cuidó de María, con los creyentes que estuvieron allí. Nosotros como creyentes no es nada especial, pero sí lo debemos visualizar, ¿no? Y hemos de saber que hemos de aceptar que Jesús muriera. Subamos a Jerusalén en uno de los pasajes en que dice, para que muramos con Él, ¿verdad? Y en otro momento, pues el Señor, creo que es con Pedro, que le dice, Señor, que tal cosa no te acontezca. Cuando le dice que tiene que morir y sufrir.
Y Pedro le dice, Señor, que tal cosa no te acontezca. Pues por mucho que nos cueste, hemos de decir, Señor, yo acepto que tú murieras en la cruz, que tuvieras ese sufrimiento. El segundo paso es que nos hemos de encontrar con el Jesús resucitado. Metafóricamente, ¿verdad? Porque realmente no puede ser. Nos hemos de encontrar con el Jesús resucitado. Las mujeres fueron a ver si Jesús había resucitado y no encontraron a Jesús, encontraron a unos ángeles y luego fueron a contarlo a los discípulos y no lo creían. Y no lo creían, y es un hecho importante. Yo os diré que si me dijerais, ¿tú cómo te calificas? ¿Verdad? Pues ahí vamos a Corintios y nos decían, pues yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Cefas, yo soy tomasiano, seguidor de Santo Tomás de Aquino. No. Yo soy seguidor de Tomás llamado Dídimo. Tomás fue una persona, se habla muy poco de ella y a veces incluso para hablar mal de él, pero fue un valiente, de los 12 el más valiente. Fue el que tuvo el coraje de decir, yo no lo creo. Esto que decís vosotros, ya no las mujeres, sino vosotros, estos otros discípulos, no lo creo que Jesús haya resucitado. ¿Verdad? Y entonces se encuentran con Jesús y Jesús lo llama. Y fijaros qué privilegio, creo que fue el único que puso su mano en el costado, su puño y sus dedos en las manos. La duda nos han enseñado siempre que es una cosa mala. Hay determinada duda que no. Esa duda que tuvo Tomás, seguro que la recordó toda su vida y se convirtió en bendición y fortaleció su fe. Seguro, yo lo creo completamente. Hay más situaciones en las Escrituras que encontramos que hay duda en la persona, que es del área humana, de la razón, de la parte humana. Está allí. Pero hemos de ver este aspecto bueno, que si sobrellevamos esa duda, pues fortalecerá nuestra fe y nuestra comunión con Dios. Y esto sucedió con Tomás. Hemos de tener un encuentro con Jesús resucitado. Con el Jesús resucitado que a veces nos encontramos con él, pero no lo conocemos, ¿verdad? En el caso de los hermanos en el camino de Emaús. Tienen un diálogo se encuentran una persona, empiezan a tener un diálogo con él y dice que su corazón ardía. ¿Y por qué? Luego se les abren los ojos y dicen, pero si este es Jesús, ¿verdad? También el encuentro con Jesús en la playa. Fijaros qué diferente. Cuando están en la barca dicen, es un fantasma. ¿Entendéis? Jesús en la carne es un fantasma. Sin embargo, allí ya no tuvieron miedo. Cuando Jesús les dice, están pescando, ven a Jesús, a alguien que están allí, y Pedro también una vez más reconoce que era Jesús. Ya no ven a Jesús como un fantasma, espíritu, lo ven y van allí, y cenan con él. Hemos de conocer también al Señor resucitado no como un espejismo, no, como quién es. Como quién es. Y esto también nos ayuda en este encuentro con Jesús. Y luego hay un próximo encuentro con Jesús que no se ha realizado aún, que es el encuentro con el Jesús glorificado. Que la Escritura nos enseña que este encuentro será cuando pasemos a su presencia, sea porque fallecemos o sea porque somos arrebatados. Pero mientras nos encontramos en esta situación, todos nos imaginamos, pensamos, uy, cuando estemos en el cielo, qué bien estaremos. Pues yo os digo, no sabéis lo que os perdéis, ni lo que nos perdemos. Nosotros aquí en la tierra disfrutamos de cosas que en el cielo no tendremos. Disfrutamos de una comunión con el Jesús y con el Señor que en el cielo no tendremos. Que aquí son preocupaciones, pero en el cielo piensa que tú no podrás ir y apoyar tu cabeza en su costado, como si dijésemos. Tú no podrás llorar con el Señor. ¿Por qué? Porque allí no habrá lloro, porque allí no habrá preocupaciones, porque allí no habrá lamentos. Pero aquí las pruebas que cada uno de nosotros podamos pasar son vivencias que tenemos con Él que allí no tendremos. Por eso hemos de pensar siempre que mientras estemos aquí en la tierra, tengamos esta idea. Esto para mí es un problema, esta enfermedad, esta falta de trabajo, esta incógnita. Probablemente nuestro hermano Alexander, antes de entrar en este trabajo, tenía dudas. ¿Estoy haciendo bien? ¿Es lo correcto? Y en otras situaciones podemos pensar en esto. Que tenga un buen encuentro. Señor, tengo esta duda, pero que tenga un buen encuentro en lo que voy a hacer. ¿Entendéis, no? Y estas vivencias no las tendremos en el cielo. Y es algo que debemos pensar, ¿no?
Es algo que debemos pensar. Esta comunión que aquí en la tierra tenemos entre los hermanos, nos guste más, nos guste menos, en el cielo no la tendremos. Y estas son bendiciones que Dios nos da para que entendamos que la vida cristiana pues está bien. ¿Entendéis, no? No es una cosa mala, no, está bien. En las situaciones en que nos encontremos es algo que debemos trabajar y evitar y tenerlo presente, porque nuestra relación con Dios es espiritual y tiene su vertiente de bendición en la vida que vivimos. Y por último, incidiendo en el hecho de que nuestra relación es personal con Dios, dice Apocalipsis que Dios tiene reservado para cada uno de nosotros una piedrecita con una palabra escrita. ¿Y qué me recuerda a mí esto? A mí me recuerda Hacienda, esto. Y la administración pública, que yo cuando hago un trámite, pues me mandan un CSV, un código de seguridad o de verificación, en que me dicen que yo lo que he hecho, que estos impuestos que he pagado son correctos. Y hasta que ellos lo han recibido. Esa piedrecita y cada documento tiene su número y es único, ¿verdad? Ese número es solo para esto. Y esa piedrecita es una piedrecita única para cada uno de nosotros, donde hay un nombre escrito que solo conoce el Señor y yo. Imaginaros cuántos millones y millones y millones y millones de nombres y de cosas escritas que no sé cuáles son, que solo conoce Él y en cada caso concreto la persona beneficiaria. Y esto nos habla una vez más de la singularidad que somos cada uno de nosotros. Somos singulares. Y esa singularidad la conoce el Señor y nosotros en parte en lo que conocemos y sabemos de nosotros. ¿Entendéis, no? Pero nos habla de que Dios no es un Dios que sí, que se relacionó con multitudes, multiplicación de los panes y los peces y predicaciones, pero que es un Dios personal y que quiere tener encuentros personales, y es muy difícil entenderlo, pero Él es omnipotente y lo puede, pues lo vamos a aceptar, ¿verdad? Quiere tener encuentros personales con nosotros. Y aquí pues termino lo que os quería compartir. Y bueno, el pescadito frito pensaba. Cuando el otro día yo pensaba, bueno, ahora tengo que predicar, Señor, solo tengo un pescadito frito. Y me hacía gracia, ¿no? Pensé en la multiplicación de los panes y los peces y yo le dije, mira, Señor, solo tengo un pescadito frito. Y Él me dijo, pues yo lo voy a aderezar. Yo le pondré el vinagre o el limón, la sal, o lo que sea. Amén. Yo os quería cantar una canción, no lo haré, porque ayer estuve probando de tocar la guitarra, porque hace muchos años que no la toco, y dije, ¿cómo tienes los dedos? Tienes que practicar, ¿no? Y esta mañana antes de subir pensaba esto, Señor, que no me pase lo mismo que con la guitarra, que me siente suelto a la hora de predicar y compartir, ¿no? Y la canción dice así, y quería compartir este corito, porque dice, Jesús, 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 es el nombre que mi corazón ama, que mi boca proclama, es tu nombre, Jesús. Esta. Es el nombre que un pueblo redimido proclama agradecido, el nombre de Jesús. Y luego en la segunda parte, muy importante y fundamental, dice, pon aceite en mi lámpara, Señor. Y esta es una oración que debemos tener presente, ¿no? Porque todo lo que vivimos no es posible como cristianos si el Señor no pone aceite en nuestra lámpara, para que pueda servirte con amor. ¿Y por qué? Dice, la razón es porque salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón. Otro día la cantaremos. O si el maestro la sabe, que la toque, ¿no? La segunda es